Bueno, Dios les bendiga a todos. Primero que nada, felicitar a los papás en su día, felicitar esa labor que hacen papás de proveer, de instruir en la fe a sus hijos. Espero que Dios les bendiga mucho. Ustedes son un pilar importante, al igual que mamá en casa. Pero pues también felicitar a aquellos varones que han tenido esta situación de que a veces son papá y mamá, y aquellas hermanas que fueron también mamá y papá. Dios les bendiga, Dios fortalezca sus manos, porque es una labor muy, muy importante y a la vez muy pesada. Entonces, Dios les bendiga y bueno, fíjense que el día de hoy, este, tenemos como que una clase bastante interesante porque si bien hemos estado estudiando hermenéutica y ustedes saben que cada 15 días se repite hermenéutica o se repite introducción a la teología, hoy cuadraron las dos materias en una clase. Evidentemente, vamos a procurar hacerlo como lo más conciso posible. Vamos a estar reflexionando bastante en la agenda del día de hoy, porque el tema central que vamos a trabajar tiene que ver con la cristología y lo que nos dice el libro de Nehemías, ¿no? Hemos aplazado la perspectiva devocional, entre comillas, porque sabemos que de aquí nace lo devocional, de un estudio hermenéutico, y vamos precisamente a tratar tres temas centrales de la agenda del día de hoy, ¿no? Primero vamos a buscar esclarecer, pues, ¿por qué en los primeros 5 versículos de Nehemías había una queja del pueblo? No sé si nada más a mí me pasa cuando leo la Reina Valera 60, pero se me hace que tiene un vocabulario a veces arcaico y eso como que dificulta el entender el pasaje. Entonces, me puse a analizarlo en otras versiones y me percaté de cosas muy interesantes en este punto de la historia de Nehemías. Ya veníamos, bueno, para que recordemos un poco, ya veníamos estudiando que en el libro de Esdras se había levantado Zorobabel, después inicia el ministerio del sacerdote Esdras y Nehemías busca reedificar los muros de la ciudad, ¿no? Había problemas con los extranjeros, pero en este momento en específico de los primeros 5 versículos de Nehemías capítulo 5, vamos a percatarnos de que hay una situación de orden socioeconómico que no fue derivada, ojo, no fue derivada por problemas externos a la nación. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, Artajerjes le había dado bastante dinero a Nehemías para que pudieran llevar a cabo el proceso de edificación. Pasaron 2 meses en los cuales los varones del pueblo, fíjense la importancia del varón en la sociedad, aprovechando que es Día del Padre, los varones se dedican a trabajar 2 meses, dejan sus trabajos, sus fuentes de ingreso principales, pero evidentemente esto iba a repercutir de alguna u otra manera en la economía familiar. Se sabe que había el recurso para que también se sustentase con grano a las familias, pero hay una escasez en la época de Artajerjes y de Nehemías de grano, y entonces hay un problema porque en ese mismo tiempo Artajerjes, fíjense, es algo muy paradójico, si bien dio dinero, en un momento dado aumenta los impuestos que cobraba porque estaban haciendo edificaciones muy costosas. Y esto mete en apuros
a Nehemías y al pueblo de Dios. Eso es lo que nosotros debemos de entender. Hay un contexto socioeconómico en estos versículos que la Biblia no toca de manera directa. Es este aspecto de la regulación del precio del grano, que evidentemente tendría como consecuencia un problema de orden económico y social en el contexto de estos primeros 5 versículos de Nehemías capítulo 5. Ahora, pareciera que eran mexicanos porque, y lo digo en tono de relajo, de risa, porque el mexicano o los latinoamericanos tenemos la tendencia a ser muy, decimos en México, em, como usurpar, como, es que la palabra, no sé si sea grosería en los otros países, pero es gandalla, ¿no? Estas personas de estrato económico alto del pueblo, que eran contadas, yo creo que como en todas las demás naciones, incluso en la actualidad, se percatan de los problemas que había en la bolsa alimenticia del pueblo en esa época como consecuencia del aumento de los impuestos por parte de Artajerjes y la disminución de la producción de grano. Y entonces ellos empiezan a dar préstamos y evidentemente todavía estaba vigente esta ley de los esclavos. Tú podías venderte incluso a ti mismo como esclavo. Y ahí es donde hay un problema grave, porque entonces el pueblo, en Nehemías 5, ¿verdad? De los versículos 6 al 13, vamos a empezar a observar que Nehemías se levanta molesto, porque una parte de la sociedad, esta parte hacendada, esta parte con dinero, estaban repitiendo el patrón de conducta de los egipcios, de los babilonios, de los asirios, de oprimir al pueblo. Es un problema grave que Dios evidentemente no pasaría por alto y que utiliza a Nehemías para confrontar de manera fuerte a estos individuos. Y se celebra, entre comillas, una pequeña fiesta jubilar. Aquí vamos a recordar un poco lo que ya hemos estudiado en el libro de Levíticos, lo que ya hemos estudiado en las fiestas judías, sobre todo la fiesta o una de las que se considera por algunos teólogos, que es el año jubilar. Y vamos a tomar en cuenta que cada cierto número de años se tenían que perdonar las deudas en esta segunda sección. Y de ahí vamos a pasar a un punto donde converge la hermenéutica con la teología y sobre todo el área de la cristología, que es entender en qué aspectos Nehemías, acuérdense que la semana pasada estábamos en hermenéutica y hablábamos de los tipos y los antitipos. ¿Cómo es que Nehemías es un tipo de Cristo? Entonces, pues vamos a estar por ahí analizando todo esto desde una perspectiva, la verdad que bastante integral. Vean, vamos primero a darle lectura a estos versículos para que estemos así como bien identificados con el contenido de todas las secciones, ¿no? Nehemías 5, de los versículos 1 al 5, dice lo siguiente. Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Y había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas.
Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y ya no tenemos posibilidad de rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¿Qué estaba pasando aquí? Bueno, hay una escasez de alimento que es descrita, fíjense, esto es lo maravilloso de estudiar historia. Josefo y algunos otros historiadores escriben acerca de esta etapa de la historia del pueblo, y es interesante porque Josefo está como súper desfasado de esta etapa histórica, mas sin embargo Josefo escribe, infiero que fueron por algunas fuentes históricas antiguas, y refiere precisamente acerca de estos aspectos de la escasez de alimento, ¿no? Quiero pensar que no fue un suceso aislado porque, reitero, Josefo no es de esta época, pero escriben en alguna ocasión acerca de esto. Pero aparte de la escasez de alimento, recordemos que se estaban reedificando los muros, aproximadamente los varones abandonan por 2 meses su trabajo, y entonces evidentemente ellos dependían del sustento que se había dado cuando Nehemías sube, ¿verdad? Junto con estos individuos a reedificar, ¿no? Artajerjes había dado una cantidad fuerte de dinero, pero en este momento Artajerjes estaba realizando algunas edificaciones bastante costosas y evidentemente no iba a menoscabar su estatus socioeconómico para que los demás estuvieran bien. Pues recordemos que al final del día Artajerjes era un rey pagano y entonces hace un aumento de los impuestos. Hasta ahí todo es de orden sistémico, todo es externo y de alguna u otra manera no depende del pueblo de Dios. Pero hay un grave problema cuando el pueblo de Dios oprime a sus propios hermanos. Y esto es derivado de que evidentemente hay una dureza del corazón, pero el olvido de las leyes de Dios, como está pasando ahora, tiene consecuencias graves, y una de ellas es que no sabemos conducirnos en la vida. Por eso es que damos tumbos y nos va mal en todo. Entonces, vean por favor mucho más adelante en Nehemías 10:31 encontramos que ellos habían olvidado una ley fundamental en el libro de Levíticos. O sea, imagínense, ya pasaron muchísimos años, pero para eso se había escrito la ley de Dios, incluso para que los reyes la consultaran. Recordemos que aquí estas personas vienen de Babilonia, no sabemos si se habían guardado escritos. Inferimos que sí porque Esdras había enseñado la ley. Pero vean en 10:31 qué es lo que dice el libro de Nehemías. O sea, ahí nos habla también de la importancia del conocer la ley de Dios. Dice, asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, nada tomaríamos de ellos en ese día ni en otro día santificado. Ojo, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. Esto, ojo, no es la fiesta jubilar, no es el año jubilar, pero sin embargo es una ley estipulada desde el libro de Levíticos que se tenían cada cierto número de años que realizar este perdón de deudas, el devolver las tierras, el liberar, ¿verdad?, a los familiares que eran esclavos de los deudores. Y se habían olvidado de esto.
Hay una esfera socioeconómica en el pueblo en el momento de Nehemías, donde ellos oprimen, aumentan, ¿verdad? Ellos empiezan, se me viene a la mente como estas tarjetas departamentales que te las dan súper fácil, pero con enormes tasas de interés. Pues eso es lo que ellos estaban haciendo. Y había llegado el momento que incluso los deudores se tenían que vender a sí mismos. Entonces, recordemos que las leyes de la esclavitud en ese tiempo sí seguían vigentes. Tú te podías incluso vender como esclavo a tus hijos, a tu esposa, podías dar tus terrenos, dar tus casas como garantía de pago, pero evidentemente al no poder pagar, pues eso se quedaba pues hasta que tú pagaras. Entonces, el primer problema es que ya habían pasado algunos años y esto no se estaba solucionando. ¿Qué es lo que vemos un poquito más adelante? O sea, los versículos 6 al 13 nos hablan de dos reacciones de Nehemías. Vamos a darles lectura y de ahí vamos a empezar a comentarlos. Nehemías 5, vamos a regresar otra vez. Versículos 6 al 13. Dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, ¿exigís interés cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolváis hoy sus tierras, viñas, olivares y casas y la centésima parte del dinero, del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos como interés. Y dijeron, lo devolveremos y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido y dije, así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación, amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Hay una pequeña fiesta jubilar, ¿no? Se cancelan las deudas, se regresan las propiedades que habían perdido los deudores. Pero aquí vemos dos facetas precisamente de la reacción de Nehemías. Una, evidentemente, que se encuentra en el área de lo sentimental. ¿Por qué? Porque observamos indignación, hay un enojo, hay una ira en contra de las injusticias que las propias personas del pueblo estaban haciendo con otros elementos del pueblo. Pero la molestia no es suficiente. Es como muy parecido cuando nosotros hablamos del remordimiento, ¿no? O sea, el remordimiento por sí solo no es suficiente, tiene que haber una acción. Lo mismo fue aquí, la ira, una ira justa, no hubiera sido suficiente, era necesario actuar. Por eso es que en un momento dado Nehemías, pues reacciona, convoca una asamblea en contra de estos prestamistas porque no estaban siendo justos. O sea, la tasa de interés era demasiado alta y ellos pues estaban aprovechando de los problemas que se estaban viviendo. Ahora, aquí es donde vemos precisamente
a Nehemías como un tipo de Cristo. La figura del Goel es una figura que nosotros conocemos bastante bien. Este pariente cercano que busca, ¿verdad?, el bienestar de su familiar, que busca pagar su deuda, que busca liberarlo. Y esto es lo primero que debemos de entender. Aquí Nehemías estaba reaccionando como un Goel para todos estos oprimidos, como un abogado, vamos a llamarlo así. Y sabemos que la propia Biblia nos dice que Cristo se presenta como cercano a nosotros. Vean, por favor, Hebreos, Hebreos 2, de los versículos 14 al 17, que nos habla un poco acerca de esta cercanía que el Señor ha decidido tener para con nosotros. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debe ser en todo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Qué interesante que esta palabra expiación en el hebreo kafar está muy vinculada con la función del Goel. Es interesantísimo observar, Jesús mismo se revela como alguien cercano a nosotros. Evidentemente el Goel debía de tener una capacidad para poder pagar la deuda, porque si lo vemos también desde una perspectiva muy justa, si yo le presto a alguien, un ejemplo, 100 pesos y esta persona nunca me los paga, pues no sería justo que nunca me los pague. Entonces, el Goel tenía o tiene, ¿verdad?, esta capacidad de pagar la cantidad adecuada. Entonces, esta capacidad de pagar la deuda la vemos en Nehemías. ¿Por qué? Porque Nehemías mismo dice, o sea, nosotros mismos les hemos prestado también. Es un reclamo que le hace a algunas de las personas del pueblo, pero nosotros vemos un cumplimiento perfecto de esta idea de la capacidad de pago en Cristo mismo. Primera de Pedro, vea, Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Es un pago perfecto. O sea, la idea que nosotros estamos vinculando aquí es de tres personajes realmente: de Nehemías, de la imagen sociológica del Goel y de Cristo. Se converge con algunas funciones del Goel, como el parentesco y la capacidad de pago. Ya vamos a ver ahorita las otras dos.
pero debe de sernos evidente que solamente Cristo podía pagar por nosotros, podía cubrir nuestra deuda, podía liberarnos, porque recordemos que también el Goel libertaba a aquellas personas que se encontraban en la esclavitud. Pero también el Goel ejecutaba venganza y justicia. Primero vemos que Nehemías, ¿verdad?, confronta. Y la forma de justicia era apelar a la ley de Dios y decir, ¿saben qué? Nosotros cada 7 años debemos de perdonar las deudas. Entonces es como el pueblo obedece, porque si hace referencia a la ley de Moisés. De la misma manera, Cristo es nuestro abogado, nos defiende y también imparte justicia. Apocalipsis 19, 11 al 16. Vean por favor lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis 19, 11 al 16. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos que la sesión pasada hablábamos de tres vocablos en hebreo: Adama, que significa tierra; Adam, que es el nombre de Adán; y Dam, que significa sangre. Y yo les hacía referencia en el libro del profeta Isaías, donde se habla de esta misma porción que ahora les acabo de mencionar en Apocalipsis 19. La idea de la venganza y de la justicia que se va a impartir por medio de Cristo literalmente tiene que ver con destrucción. Y si ustedes se dan cuenta, en Apocalipsis 19, 11 al 16, nosotros vemos que la ropa del Mesías es una ropa, dice el versículo 13, teñida de sangre, pero la de sus ejércitos no. La de sus ejércitos es blanca. ¿Por qué? Porque aquí evidentemente se está hablando de esta facultad de Dios mismo, pues para hablar de su venganza, de su juicio. Ese es un punto interesantísimo. Ahora, Romanos 12:19. Fíjense, y esto es un tema maravilloso. Romanos 12:19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es esta idea maravillosa que se nos muestra de esta imagen del Goel. Cristo, mis amados, es maravilloso. Es que me quedo corto con lo que voy a decir, pero vemos plenitud
perfecta en el Señor. Y esta imagen de nuestro Dios como quien nos defiende, como quien tiene la facultad de pagar nuestra deuda, es maravilloso. También buscaba preservar el bienestar, buscaba que la persona que estaba siendo afectada fuera restaurada, fuera liberada, pero en el ámbito económico aseguraba herencia. Vean lo que dice, fíjense qué bonito todo lo que dice la palabra. Romanos 8:17. Si es que cuando el Señor Jesucristo nos salvó por su gracia, nos dio un paquete completo, hermanos. Ya lo veremos en las doctrinas fundamentales, pero ahí hablamos de cuestiones como la adopción, la justificación, la regeneración, la santificación, la reconciliación y en un aspecto escatológico la glorificación. Vean lo que dice Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, esta parte, ¿verdad? Nos habla de esto. O sea, imagínense a Nehemías en el momento, y digo, yo no sé si ustedes lo han experimentado, pero en el momento que tú tienes una deuda económica bien fuerte, bien fuerte, y que alguien llegue y te diga, hermano, yo te la pago, eso te quita un peso de encima. O sea, de verdad te sientes ligerito. Pues esa es la parte que a nosotros nos toca entender. O sea, esto que Dios nos muestra, ¿verdad? A través de la vida de Nehemías y que hace el Señor Jesucristo actualmente con nosotros, es algo que se debe de quedar en nuestro corazón. El agradecimiento, esta idea que se estaba haciendo en carne viva en el pueblo por medio de liberarlos de las deudas, de la opresión social y que ahora Cristo hace con nosotros. Cristo nos libera, no solo de una opresión, dejen ustedes lo social, nos libera de opresiones demoníacas, nos libera de las consecuencias de quienes somos en nuestra forma de ser sin Él. Nos permite vivir una vida distinta, nos permite caminar en paz. Todo es cosa de solo dar dos pasos, creer y obedecer. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. Y bueno, a grandes rasgos, así es como se vincula la imagen de Nehemías como tipo de Cristo.